Amigos y amigas, Cita Cultural, Canal 4RD, Encuentro Diario con el Arte y la Cultura. Y les recuerdo, para los que se acaban de conectar, está con nosotros en nuestra gala cultural el poeta, ensayista, narrador, periodista y académico e investigador, Luismil Castor Paniagua. Les recuerdo, ha publicado, entre otros libros, Herencia del Dolor, Poemas en 1996, Una mirada distinta al gran Ezra Pound, El otro lado de la verdad, que es un ensayo del año 2017, el ensayo La narrativa y poética de Ángela Hernández, ¿no? Ángela Costa. Exacto. Una mirada distinta desde el contexto de sus textos. En el año 2018, un libro de cuentos, Los relatos de Margo, y recientemente publicó el libro de cuentos, El ojo del hechizo. Bienvenido, distinguido escritor, un gran honor recibirlo. Gracias para nosotros, Yanela. Gracias a ti por la invitación. Hablábamos antes de empezar la entrevista, ¿no? Los retos que impone la pandemia, la redefinición del papel de los escritores en esta pandemia que ha impactado en todos los órdenes de la vida a nivel global. Me gustaría, Luismil, usted que es ensayista, su propia reflexión, ¿no?, ante estos desafíos. Bueno, yo pienso que realmente con el golpe duro que ha dado la pandemia a nivel mundial, para los escritores, para los que trabajamos la literatura específicamente, yo pienso que el encierro ha sido quizás vital para que puedan salir algunos textos importantes que ahora mismo no lo podemos medir, pero en el transcurso del tiempo, cuando salgan a la luz pública y que veamos que estos han sido producidos durante este encierro, en el caso específico nuestro, pues ha sido importante poder tener la literatura como hermana, como amiga, porque realmente el encierro es bastante difícil, pero quienes tenemos un ejercicio de la lectura y de la escritura, pienso que lo podemos llevar un poco más ameno. En nuestro caso específico ha sido importante porque hemos podido producir algunos textos que surgieron en función de la pandemia, no específicamente como propia de ella, sino que estaban ahí, que por el tiempo, la prisa de la ciudad, del trabajo, uno no puede darle la continuidad. Y pienso que este encierro, esta pandemia, estas horas libres han permitido que uno pueda dedicarse a revisar texto, a mejorarlo, a limpiarlo, como decimos nosotros en el argot literario. Y pienso que Sí, eso ha sí. sido importante. ¿Y qué está leyendo? ¿Hacia dónde le condujo el encerramiento obligatorio debido a la pandemia? ¿Qué está leyendo un escritor, un narrador, un investigador con una trayectoria tan importante en la literatura dominicana? ¿A qué textos se acercó de nuevo? Bueno, uno casi siempre va a lo clásico, vuelve otra vez sobre algunos elementos de texto ya leído, sobre todo para verificar y reafirmar. Yo siempre pienso que volver a la lectura del pasado, de los clásicos importantes, sin obviar, obviamente, que hay que ver lo que se está haciendo en la literatura joven, en la literatura moderna. Por ejemplo, leer a Saramago de nuevo en sus ensayos sobre la ceguera, y esto, volver a él fue importante. Pero, por ejemplo, leer otros trabajos de compañeros que recientemente han publicado, como fue el caso ahora en la pandemia, estuvimos trabajando cuentos de vecinos de José Altagracia Pérez, bueno, no tan joven, pero un escritor Nobel desde el punto de vista de su primeros textos, un libro de cuentos sobre la región sur, desde Cabral, Barahona.
Y ahí estuvimos dándole algunos vistazos a ese trabajo y, por ejemplo, una novela recién salida de Alejandro Santana, que tiene como anclaje el tema de la política durante los 12 años y la muerte de Sagrario, pues son elementos que uno reciente, escritores recientes y publicaciones recientes, pues ha ido trabajando, combinándola con los trabajos de uno que uno va limpiando y puliendo y sacando. Hay una conexión de la literatura del investigador Castor conectada con el legado literario de nuestros antepasados. ¿Qué tanto se conecta a su literatura, sus investigaciones en el ámbito de la literatura con nuestra tradición literaria? Sí, obviamente, la literatura nuestra, por ejemplo, del pasado, todos tenemos que ir ahí, todo bebemos ahí y luego pues surge, como dicen, que todos tenemos influencia de todas quienes leemos. Por ejemplo, en la poesía vamos a tener influencia de los grandes poetas nacionales. O sea, uno trata de ir buscando su originalidad, de ir buscando su propia línea de escritura, pero obviamente que estamos vinculados ahí. En el caso, por ejemplo, no solamente de la literatura, yo diría que de la cultura en sentido general, porque, por ejemplo, el último libro de cuentos que se publicó, El Ojo del Hechizo, son una serie de cuentos sobre una misma temática, sobre la religiosidad popular, y son fruto de ese contacto, de ese roce, de esa investigación espontánea con los estudiantes, con los viajes al campo, a las provincias, a los bateyes, y bueno, tomamos esa temática y en base a eso, pues hicimos esa producción. O sea, no solamente sería en el campo de la literatura, en mi caso, sino que ese tema, ese eje transversal de la investigación me lleva a tocar otras aristas que son importantes desde la perspectiva de la producción literaria. A mí personalmente me llamó la atención su ensayo sobre el poeta Ezra Pound, Rafael, que sí, fue, sí, sí, norteamericano, ujú, músico, claro. perteneciente a la Lost Generation, a la generación perdida, como ellos le llaman, ¿no? Que predicó el rescate de la poesía antigua. ¿Por qué le interesó a este investigador dominicano, a este cuentista, a este literato, específicamente este gran literato norteamericano? Bueno, resulta que en mi época de estudiante de comunicación social en la escuela de la UAS, pues nosotros teníamos un hábito de lectura muy fuerte, digamos, muy continuo. Y un sacerdote de mi barrio, donde yo vivía en Los Minas, eh, tenía una producción de Rapao, los cantos, uno de los cantos. Y él sabía que yo bregaba con la literatura y con la cosa. Bueno, me dijo, mira, Luis Mil, léete eso. Cuando yo lo vi, pues quedé marcado. Pero resulta que Raspón es bastante difícil, es un escritor muy enmarañado, como decimos muchos de nosotros. Y bueno, yo lo leí y volví sobre la lectura otra vez y sentía que no podía como descifrar esa poesía tan profunda que tenía Raspón y en esa etapa, digamos, primaria de uno estar vinculado. Entonces, en la UAS había un profesor, Giovanni Di Pietro, que todos conocemos, un gran crítico. Entonces yo lo abordé. Y otro profesor de literatura, Fernando Vargas, y entonces ambos, ellos dos, muy duchos, me aclararon y empezamos a hablar entonces R. Spam desde ahí me marcó. Empecé a perseguir su obra, a conocerla, y entonces me daba cuenta durante muchos años que Raspán es un gran desconocido para Latinoamérica y sobre todo para República Dominicana. Entonces empezamos con la idea de trabajar un ensayo que
diera a conocer la figura poética inmensa de Raspao. Es uno de los poetas más inmensos que yo he podido trabajar. Y entonces, con un gran desconocimiento, poca gente en el mundo mismo cultural conoce a profundidad a Raspao. Y ahí, bueno, digo yo que la importancia del impacto que tuvo cuando salió en octubre del 17 el ensayo, porque mucha gente me decía, yo no sabía que ese escritor existía, no conocía a R. Pau. Te confieso que me lo dijeron gente que están vinculados a la literatura, Claro. porque en verdad es un gran desconocido. Hay ahí quizá algún elemento político por su misma trayectoria que él tuvo en términos ideológicos, que hace que la gente desconozca la parte importante que es la gran literatura de Raspao, inmenso, como yo le llamo, porque no solamente con los cantos, sino como tú decías, con la música, un musicólogo increíble, un crítico a todo dar y sobre todo en el aspecto de la solidaridad. Logró que muchos de los que son premio Nobel hoy, que él no llegó a hacerlo, tuvieran que pasar por sus manos. Y ahí tenemos el caso de Ernesto Hemingway y muchos otros que él le corrigió, que él le ayudó a publicar, que él le limpió y estudió y trabajó sus textos. Entonces, en el Raspão hay otras miradas que debemos dar, que no es solamente esa mirada ideológica negativa al que se le ha asumido. Yo pienso que independientemente de eso, hay una mirada literaria profunda que hay que darle al gran Raspão. Usted apela a su condición de académico, profesor universitario, para que reflexionemos sobre la literatura dominicana. ¿Se interesan en los jóvenes estudiantes por el estudio de la literatura? ¿Cree que los planes de enseñanza, aprendizaje, acercamiento de la literatura dominicana, los planes educativos, cumplen un papel fundamental en la difusión de nuestra literatura y en la construcción de un interés de acercarnos a leer a nuestros literatos, a nuestras literatas, a nuestras escritoras, a nuestros escritores? Bueno, yo pienso que no. Y cuando pienso que no, no es que sea negativo, sino realista. Por ejemplo, si observamos desde la perspectiva que tú nos dices, desde del ámbito de la academia, si miramos solamente la UAS, bueno, no diría solamente, tendría que revisar los pensos, pero no creo que lleguen de las 50 o 40 y tantas universidades que tenemos, no creo que lleguen a 3 las que tengan una escuela de letras o de literatura que aporten hacia esa línea que tú nos estás planteando. La de la UAS, que se ha mantenido tradicionalmente, pero con una pobreza de su matriculación increíble. Diríamos que prácticamente cero hacia cómo está el mundo hoy, a cómo está el avance. La última vez andaba por creo que 15 o 20 estudiantes de literatura. Entonces, bueno, esa es la más grande, la más económica. Entonces, después, no te puedo decir con certeza o no puedo decir con certeza si otras universidades tienen escuela de letras. Entonces, desde ahí empieza que hay una desvinculación de ese joven estudiante, ese joven con inquietudes quizás literarias, tiene que buscarla por fuera. Pienso que más que las universidades del mundo académico, lo que ha salvado y ha permitido esa vinculación, ese puente entre la juventud con la literatura, independientemente de los males que puedan tener o no, no estamos ahora juzgando, son las ferias del libro. Esas ferias del libro, independientemente de que tienen cosas que debemos de corregirle, pienso que es el espacio más importante que tiene el país para vincular, para motivar a los jóvenes. Quizás unos que otros profesores, y yo conozco profesores en la Universidad de la UAT, que hacen el ejercicio de discutir y de poner a los estudiantes a leer libros, a que le produzcan ensayos, pero
si miramos de la perspectiva macro, esto es muy poco para lo que debería hacerse y estarse haciendo en este momento para generar en la juventud un mayor entusiasmo literario. Yo creo, digamos, eh, planes educativos de incentivo a la literatura, a la lectura de la literatura dominicana, ¿no? Perfecto, porque en las Sin embargo, universidades, es muy valorada nuestra literatura eh, allende los mares, en otras ferias también. Y sí, tenemos, por ejemplo, un gran movimiento de escritores y escritoras de la diáspora que sus textos están siendo traducidos. y Eh, por ejemplo, ahora en esta semana, Jaffe Cerulle fue traducido, creo que al idioma inglés, una de sus novelas, lo cual es un gran paso de avance. Igualmente, esa literatura de la diáspora está siendo traducida también al inglés. Y sí, muchos, como por ejemplo Ángela Hernández, textos incluso de literatos fundacionales, como don Pedro Mir, por ejemplo. sí, yo pienso que una de las políticas que nos limita a nosotros como escritores es la de no tener editoriales per se, propiamente dichas, como lo hay en otros países. Y el otro elemento es esa desvinculación hacia el mundo exterior. Por ejemplo, no solo eso que tú nos estás planteando, de que hay traducciones de textos de importantes escritores dominicanos, tanto del momento como de otras generaciones, sino por ejemplo que hay todo un movimiento cultural y literario, por ejemplo, en el caso específico de Estados Unidos, donde muchos escritores dominicanos están haciendo de gerentes culturales, de acciones culturales, y tienen grupos, movimientos que llevan escritores, que hacemos intercambio, que hacemos puentes con los que están establecidos allá, y uno por lo menos se mantiene al tanto de lo que está produciendo la diáspora dominicana, o yo a mí me gusta siempre decir nuestros colegas escritores dominicanos allí, y lo mismo estaba pasando hasta hace un tiempito con España, donde se han ido posicionando algunos escritores dominicanos, sobre todo muy jóvenes, que están generando y levantando movimiento en España de puente, de conexión, y en esto ha servido mucho la Casa Dominicana de las Culturas en diferentes países. Yo pienso que esta política deben de seguirse fortaleciendo desde el ámbito estatal y desde la acción privada para que sigamos produciendo esa vinculación, esa relación y no estar aislado. ¿Cómo definir su narrativa? Usted se decanta por el cuento como género, ¿no? Intuyo eso, ¿no? Por los datos de su Bueno, obra, ¿no? Es el lo que cuento el que mejor expresa esa, es el género que mejor le expresa a su literatura, a lo que quiere bueno, decir, a lo que quiere comunicar. yo soy un híbrido, la verdad. Yo empecé, siempre me ha gustado la narrativa, sin embargo, empecé a darme a conocer como poeta, porque uno empezó en los movimientos culturales, en los clubes, haciendo poesía coreadas y demás, trabajando literatura, leyendo, pero el primer libro que publico es un libro de poesía siendo miembro del César Vallejo y del Juan Sánchez Lamut, dos talleres que fueron íconos, son íconos en la generación de los 80 en República Dominicana, pero yo no me puedo definir más poeta, más interesado en la poesía, más interesado en el cuento, porque eh, me siento en mis aguas, me siento cómodo, tanto como narrador de cuentos como narrador de novelas. O sea, no han salido novelas mías al público, pero tengo unas 3 o 4 novelas ya terminadas. Cuentos, me encanta escribirlos. Y bueno, la poesía, Se habla de una literatura que está conectándose, que está dialogando también con otras disciplinas. Se habla de hibridismo
De eso están hablando algunos literatos y literatas en el mundo, ¿no? De esos textos que están hablando, que están conectándose con la filosofía, que están hablando también de las identidades, de las tradiciones. ¿Cómo definir a Luis Mil Castor en ese ámbito tan amplio de la cuentística dominicana y que tiene tantas luces y tantos referentes, como por ejemplo un gran cuentista que es referente y que lo ha sido en el mundo entero, que es el profesor Juan Bosch, por ejemplo? ¿Qué hay Bueno, de, qué hay de ese legado en el cuentista Castor? ¿Qué rescata de nuestra tradición cuentística que tiene tantas luces? bueno, yo diría que todo, porque es que uno para poder producir la literatura, sobre todo el cuento, desconocer los maestros, aunque yo digo, bueno, ya el cuento no es como lo decía el maestro Bosch, eh, tiene que ser así, así hasta incluso escribió un trabajo sobre cómo escribir cuentos, ha ido variando, ha ido cambiando, quizás en mi cuento no encuentren esa, esa línea trazada por el maestro, pero desconocerlo jamás. Pero igual, cómo dejar de lado otros narradores del cuento dominicano, como Ramón Marrero Aristi, que es un extraordinario cuentista, don Marcio Magiolo, y así otros. Entonces uno tiene que apelar no solamente a ese campo de hibridación de que tú hablabas, que uno toma el elemento filosófico, el elemento de la cultura popular, rural, y lo mezcla también con lo urbanismo. Entonces, hay un poco de todo eso. Yo entiendo que lo importante es adentrarse en expresar las realidades cotidianas del momento y observando siempre a los maestros. Para mí eso es fundamental. Yo, como narrador en este libro, por ejemplo, del Ojo del Hechizo, hago una... Más reciente publicación, ¿verdad? Sí, El ojo del hechizo, ¿no? este Ah, es ahí un está. trabajo que salió apenas un mes y Sí. algo, de ¿Qué Editorial encontramos Santuario. ahí? ¿Qué hay de esa tradición en estos cuentos recientemente publicados, de esa tradición cuentística tan rica, tan enriquecedora como la cuentística dominicana, ¿no? ¿No? Imaginemos que son cuentos mágicos religiosos que tienen que ver con esa tradición cultural de la brujería, de la hechicería, de todos esos elementos que el dominicano lleva consigo. Y entonces ahí está Juan Bosch, ahí está Magiolo, ahí está esos grandes, Damirón, todos esos grandes del cuento dominicano, porque ellos han trabajado el cuento con una tradición, observando eso, y obviamente uno no lo va a copiar, pero ¿cómo podría ser un cuento sobre, por ejemplo, el mal de ojo y que no se observe esa maestría de Bosch en la narrativa, sobre todo con esos cuentos rurales que él hizo, Louis Piet y todos los demás? O sea, de alguna manera, de manera tangencial, uno que ha bebido en ello, pues aparecerá de Ha algún modo. abrevado ahí, ¿no? Claro, es una Entonces, fuente obligatoria, digamos, ¿no? uno trata de buscar su originalidad, de ser, digamos, un trabajo que sea auténtico, pero siempre va a estar tocado por las lanzas, como yo digo, de lado y lado, para enriquecer ese trabajo. Y así hay mucho que buscar en cada una de la literatura de cualquier dominicano. Editar y publicar un libro. Hay muchísimas opiniones y se ha reflexionado muchísimo sobre ese tema. Fue Costilla Record esta publicación. Lo digo porque existe la editora nacional del Ministerio de Cultura de la Sí, República Dominicana que ha hecho un trabajo maravilloso
Primero, Muy ha publicado textos que ya estaban agotados, ha rescatado otros, ha prologado ediciones de literatos desde los años 30, fundacionales, digamos. sin ¿Cuáles son duda. los desafíos de publicar ahora, por ejemplo, un libro de cuentos para un escritor en medio de esta situación? Es bastante. Un oficio que exige tanta disciplina. Ahí confluyen muchos de los literatos y las literatas que estuve leyendo. El duro oficio de escribir. Fíjate, es bastante interesante lo que tú planteas porque es así, es con esfuerzos económicos que uno está haciendo. Por ejemplo, yo te decía hace unos minutos atrás que yo tengo unas 2 o 3 novelas que no le he podido publicar por el tema de lo económico, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la editorial nacional ha hecho un trabajo encomiable que uno no puede ser mezquino y negarlo, por ejemplo, rescatar, por ejemplo, la obra completa de Juan Sánchez Lamout, uno de nuestros grandes poetas nacionales, y venderla a un precio económico que cualquiera podía adquirirla, como era 200 pesos. Eso es elogiable, ¿no? Y así como tú decías, otras obras de otros importantes escritores que han rescatado. Ojalá y sigan haciendo esta labor en este nuevo gobierno. Pienso que el problema no es político, el problema no es partidario, sino de avanzar en que la tradición cultural llegue a todo de la mejor manera posible. Y esta es una manera de llegar, porque encontrar los textos dispersos de Juan Sánchez Lamout en la Biblioteca Nacional es una búsqueda encomiable para cualquiera que no sea investigador o que no sea un escritor. Imagínate, para un escritor, imagínate para uno que no tenga estas cualidades. Claro. Entonces, lo reunieron todo, lo publicaron y solamente había que ir a la dirección de la Feria del Libro y ahí tú lo tenías. Un escritor hoy, en el caso como tú me preguntabas, miles de esfuerzos. ¿Qué se está haciendo? Y es un poquito lo que estamos ensayando ahora en República Dominicana a partir de la sugerencia de algunos editores como Editorial Santuarios y otros, es hacer pequeñas publicaciones que sean de 100 ejemplares, 200 ejemplares, y aunque uno cree que sale menos costoso, no, sale bastante caro. Entonces hay que hacer un esfuerzo económico, hay que hacer un esfuerzo, digamos, de sacrificio del presupuesto familiar para uno poder estar, digamos, en la palestra, para no dejarse arrastrar por el Sí, olvido. así Entonces, es. Pero entonces ahí, han habido muy buenos planes editoriales desde el Estado que debemos rescatar y también, como bien usted decía, visibilizar y lejos de la mezquindad, el gran trabajo editorial que ha hecho el Ministerio de Cultura e instituciones como, por ejemplo, Banreservas o la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, por ejemplo. de Pero vamos a acercarnos, se me terminó el tiempo, profesor Luis Mil Castor Paniagua. Sé que lo tendremos en otras ocasiones aquí en Cita lo gusto. Cultural, claro que sí. Pero recomendar El Ojo del Hechizo. Creo que es una literatura, una cuentística interesante que está dialogando con nuestras tradiciones y con nuestras creencias mágico-religiosas, ¿no? Y ese Gracias. acervo, ¿no? De nuestras tradiciones. Sí, y lo Gran honor importante, haberlo recibido. Perdón, me ya, decía. no digo, algo importante que tiene el libro, no porque lo sea nuestro, es que es todo un libro sobre una misma temática. O sea, casi siempre se escriben libros y hay cuentos filosóficos, cuentos Aquí populares, hay un eje temático. solo un eje, exactamente, un eje temático. Son 20 y tantos cuentos sobre el mismo tema de la mágico-universidad popular. Gracias a ustedes por permitirnos la oportunidad de compartir con República Dominicana Cultural. ¿No? El agradecimiento es nuestro. Gracias por haber aceptado la invitación, Gracias a distinguido ustedes. profesor. He conversado con el poeta, ensayista, narrador, periodista, académico e investigador, profesor Luismil Castor Paniagua, sobre literatura y sobre su más reciente publicación, El Ojo del Hechizo, su cuentística tan propia.
que yo invito desde aquí, desde Cita Cultural, para que nos acerquemos a su literatura. Gracias, profesor. Feliz fin de Gracias a semana. ustedes. Nos Felicidades. encontraremos pronto. Y a ustedes, Así amigos y amigas, muchas gracias. Que tengan un fin de semana feliz. Nos encontramos el próximo lunes en otra cita cultural del Canal 4 RD. Hasta entonces. Bye, profesor. Bye bye.